Gracias al Señor, hermanos y hermanas, por estar una vez más para hacer esta, esta predicación. Agradezco al Señor por cuanto Él nos permite hacerla. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, agradecido estamos, hermanos, por este día, un día muy ventoso, muy frío. Por lo menos eso lo sentí yo así. Y bueno, y contento, hermano, poder estar con todos ustedes para poder hacer este programa. Gloria al nombre del Señor. Creo que ahí se ve mejor, ¿ve? Estoy acomodándolo porque hoy no está mi amada esposa y, y no tengo el celular. Ahí está. Damos gracias al Señor, hermano. Doy gracias al Señor porque me permite estar una vez más. Saludo a todos los hermanos, a todas las hermanas. Saludo a cada uno, a mi suegra, a hermana Felisa, a hermana Romina, su hijo. Saludo también a Martín, a Cintia. El Señor le bendiga a la hermana María, Mari de El Mirador, Alejandro. Señor bendiga grandemente sus vidas. Señor bendiga grandemente al hermano Juan, a su esposa, a la hermana Rosemary, sus hijos. El Señor bendiga al hermano Juan Pablo, el Señor le ayude, le dé iluminación y entendimiento. Bueno, hay tantos hermanos para saludar, ¿no? Al pastor Cabral, el Señor bendiga a los hermanos de Campanilla, a los hermanos de José Cepaz, al pastor Florián, el Señor bendiga a su siervo y a todo el ministerio de Dedo de Dios es este. Doy gracias al Señor, hermanos, porque una vez más podemos estar para dar esta palabra de este día. Vamos a hacer una oración, hermanos, y vamos a ir a la palabra y que el Señor bendiga mucho nuestras vidas con esta palabra. Señor, estoy delante de tu presencia en esta hora para pedirte en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, Señor, para que esta palabra pueda ser verdaderamente de bendición para cada hermano y hermana. Señor, ilumíname, Señor, con tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo, Señor, tome todo mi ser, Señor, para poder transmitir, Señor, a los hermanos, a las hermanas, lo que tú quieres dar a entender. Señor, lo que tú eres, Señor. Bendice, Señor amado, a las hermanas. Bendice a los hermanos, Señor, a mi hermana Norma, a su esposo, nuestro hermano, Señor, a su familia. Padre Santo, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, estamos leyendo en el capítulo 6 de Juan, 6 o 7. Gloria al nombre del Señor. El capítulo 7, hermanos, era 7, no el 6, el capítulo 7. ¿No? No, el capítulo 6. Veamos. Gloria al nombre del Señor. En el versículo, vamos a leer, en el versículo, capítulo 6, versículo 20. Dejamos en el 22, vamos a leer, hermanos. 6:22. Dice, bueno, ahí leímos ayer que el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas, habiendo arribado de Tiberia junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y halláronle al otro lado del mar y le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá?
Y respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste, ¿no? Y así pasa, las personas no van por Jesús, sino por lo que Jesús les pueda dar. No es mucho, pero las iglesias están llenas de eso. No, están llenas de personas que buscan la bendición de Dios, pero cuando Dios empieza a demandar, ¿no? Cuando Dios empieza con sus enseñanzas, con sus doctrinas, entonces ya no es como que no se sienten muy a gustos. Están ahí porque saben que está la bendición ahí, ¿no? Porque ciertamente que en la casa de Dios, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, lógicamente que hay bendición ahí, pero no están por Cristo, están por las bendiciones. Y así pasó en este caso, ¿vio? Entonces le dijo el Señor, trabajad, dice, por la comida que perece, perdón, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces fíjese que acá hay un trabajo que la nueva humanidad, la nueva creación, tiene que hacer. No trabajar, dice. Pero ya no lo está llevando a trabajar en lo material, si bien lógicamente que hay que trabajar en lo material para el sostén de uno propio, de uno mismo, y también para el sostén de la familia. Pero acá Jesús dice trabajad, no por la comida que perece, no por la comida que al final nos va a dar sí, alimento físico, nos va a dar vida física, pero dice, pero perece, todo eso perece, no permanece eso. Y dice, cuando él dice trabajar, acá se está refiriendo, y esta es una orden o una dirección o una enseñanza o una forma de doctrina que el Señor le da a las personas. Trabajad no por la comida que perece, sino trabajar por la comida que a vida eterna permanece, ¿no? Y bueno, y trabajar espiritualmente no es fácil porque el trabajo, veo que a la carne no le gusta trabajar, a no ser que a uno le guste demasiado el oficio. Hay gente que ama su oficio y le gusta ir a su trabajo y está más tiempo en su trabajo que en su casa porque está a gusto, tiene esa vocación. En cambio, cuando nosotros hacemos un trabajo que no nos gusta, es muy sacrificado, muy, digamos, muy extenso, muy tenso nos sentimos, porque no estamos a gusto, tenemos que hacerlo, pero no nos sentimos cómodos, y entonces cuesta mucho el trabajo material. El trabajo espiritual también es lo mismo, ¿no? El trabajo espiritual es un trabajo arduo, es un trabajo que nosotros, la nueva creación o la nueva humanidad o el nuevo hombre tenemos que hacer. A nosotros se nos añadió un trabajo más que el trabajo natural, ¿no? A la nueva creación, a la nueva humanidad, nosotros tenemos que trabajar espiritualmente, trabajar por aquella comida que a vida eterna permanece. ¿Vio? La comida que comemos por el trabajo material, eso se desvanece, pero la comida espiritual, eso a vida eterna permanece. Entonces vamos a leer algunos versículos para poder entender lo que significa trabajar. El Señor nos manda a nosotros a trabajar, no por la comida que perece, porque muchos hermanos trabajan más en lo material que en lo espiritual, ¿no? A veces pierden las reuniones de la iglesia, a veces pierden tiempo para leer la palabra de Dios, a veces pierden la comunión con Dios por el trabajo material, porque eso demanda mucho el trabajo material, y es así, uno tiene un trabajo, tiene que cumplir, ¿no? Pero nosotros se nos añadió otro trabajo,
que es el trabajo espiritual. Vamos a leer para empezar en Proverbios 2.4. Proverbios 2.4. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra del Señor así. Dice, el que mora en los cielos se reirá. No, perdón, estoy leyendo Salmo, perdón, me equivoqué, hermano. Proverbios 2.4. Usted también ahí tiene su Biblia, usted también puede cotejar, ¿no? Puede ver la palabra, ¿no? Así usted aprende algo hoy, así aprende lo que significa trabajar en lo espiritual, trabajar en lo que Dios quiere que trabajemos. Y 2.4 dice, si como a la plata la buscares, ¿no? Vamos a leer del 1, hijo mío, si tomares mis palabras y mi mandamiento guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dires tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová, ¿no? Entonces entenderás el temor de Jehová. Entonces nosotros tenemos que buscar, ¿no? Como cuando buscamos plata, ¿vio? Para poder sostenernos. La vida espiritual es mayor que la vida natural. Necesita más atención. Necesita más atención. Si dice, si mi mandamiento guardare dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dires tu voz, si como a plata la buscares. Vio que nosotros tenemos que buscar la plata para poder sostenernos, para sostener nuestra familia, para poder comprar ropa, zapatos y tantas cosas. Y entonces trabajamos para eso. Hay un interés por el trabajo. Así también tiene que ser en lo espiritual. Si como a plata la buscamos, ¿a qué? A la sabiduría, ¿no? A la prudencia. Ese es el trabajo. Buscar la sabiduría y buscar la prudencia. Ese es el trabajo de la nueva creación. Ahora, acá el Señor en Proverbio le mandaba al pueblo de Israel que ellos tenían que buscar la sabiduría y la prudencia, pero nosotros no la tenemos que buscar, sino que ella nos buscó a nosotros y se metió dentro de nosotros. Entonces, la sabiduría y la prudencia ya la tenemos nosotros, lo que tenemos que es manifestarla. Y esa vida de sabiduría y esa prudencia se manifiesta cuando nosotros manifestamos la nueva humanidad o la nueva creación o la vida del nuevo hombre. Porque ese nuevo hombre se manifiesta así, de esta manera. Ellos tenían que buscarla, ellos tenían que trabajar para poder alcanzarla. ¿Vio? Gloria a Dios. Estamos leyendo el Antiguo Testamento. También vamos a leer ahí en Crónica, Segunda de Crónicas 28:15. Segunda de Crónicas 28:15. Gloria al nombre del Señor. Segunda de Crónicas 28:15, hermanos. Y dice así la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor. Y levantáronse, pues tendríamos que leerlo un poquito más adelante. Vamos a leerlo del 11. Oídme pues ahora y volved a enviar los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos, porque Jehová está airado contra vosotros. Levantándose algunos varones de los principales de los hijos de Efraín, Azarías, hijo de Joanán, y Berachías, hijo de Miselemot, y Ezechías, hijo de Saliún, y Amasa, hijo de Jada, contra los que venían de la guerra. Y dijéronle, no temáis acá, dijéronle, no metáis acá la cautividad, porque el pecado contra Jehová será sobre nosotros. Vosotros
tratáis de añadir sobre nuestros pecados y sobre nuestras culpas, siendo asaz grande nuestro delito y la ira del furor y la ira del furor sobre Israel. Entonces el ejército dejó los cautivos y la presa delante de los príncipes y de toda la multitud. Ellos dejó a los cautivos y la presa delante de los príncipes y de toda la multitud, y levantáronse los varones nombrados, y tomaron los cautivos, y vistieron del despojo a los que de ellos estaban desnudos, vistiéronlos y calzáronlos, y dieronles de comer y de beber, y ungiólos, y condujeron en asno a todos los flacos, y lleváronlos hasta Jericó, ciudad de las palmas, cerca de sus hermanos, y ellos se volvieron a Samaria. Entonces fíjese cómo el ayudar al otro, el cubrirlo, el darle de comer, eso también, aquellos que a los afligidos, a los menesterosos, a los pobres, eso también es trabajar espiritualmente también, ¿no? Porque el servicio que nosotros hacemos espiritual lo hacemos a través de nuestro cuerpo humano, en beneficio del cuerpo humano de aquel que necesita, ¿no? Tenemos que trabajar espiritualmente, tenemos que ocuparnos de lo que a vida eterna permanece. Gloria al nombre del Señor. Y también vamos a leer ahí en Job 28, 29, 15 y 16. Job 29, 15 y 16. Y dice así. Dice 15 y dice, yo era ojos al ciego y pies al cojo, a los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Quebraba los colmillos de los inicuos, y de sus dientes hacía saltar la presa. Y decía yo, en mi nido moriré, y como arena multiplicaré los días. ¿No? Entonces, acá el servicio al prójimo era algo que se consideraba, en el Antiguo Testamento, se consideraba servir a Dios. Se consideraba que ese era el trabajo que el hombre tenía que hacer, y en ese servicio al prójimo estaban sirviendo a Dios también, ¿no? Ahí en 1 Corintios 16, 16 podíamos leer, 1 Corintios 16, 16, alabado sea el Señor. Dice así la palabra del Señor. Y dice, y vosotros os sujetéis a los tales, ¿no? Y lo voy a leer desde el 15. Os ruego, hermanos, ya sabéis que la casa de Estéfanas es las primicias de Acaya y que se han dedicado al ministerio de los santos. Que vosotros os sujetéis a los tales, ¿no? Y a todos los que ayudan y trabajan, ¿no? Y trabajan, que los ayuden a esos hermanos que estaban siempre ministrando a los santos. Estaban al ministerio de los santos. Fíjese, gloria al nombre gloria al nombre del Señor. Entonces, fíjese cómo nosotros podemos ver que trabajar espiritualmente es tomarse tiempo para leer la palabra, para entender la palabra. Trabajar espiritualmente es ejercitar las doctrinas, ¿no? Y las enseñanzas que nosotros aprendemos de la palabra de Dios, especialmente las doctrinas del apóstol Pablo, ¿no? Nosotros trabajamos espiritualmente cuando estamos tratando de entenderla. Trabajamos espiritualmente cuando nosotros la ponemos en práctica, esa doctrina. Eso es trabajar espiritualmente.
Cuando nosotros leemos la palabra y tratamos de entenderla, oramos para que el Espíritu Santo nos revele la palabra, nos ilumine en la palabra, eso es trabajar espiritualmente. La oración es un trabajo, es un ejercicio que nosotros tenemos que hacer, eso es trabajar espiritualmente. Ahora dice que a vida eterna permanece. Nuestro trabajo dice que permanece a vida eterna. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo tiene una dirección. ¿Cuál es la dirección de nuestro trabajo? Ser conformado a la imagen de su Hijo. Entonces, el trabajo espiritual es ser conformado a la imagen de Cristo. Entonces, ¿cómo yo soy formado a la imagen de Cristo? Y bueno, tengo que leer la palabra, tengo que aceptar las doctrinas de la nueva creación, tengo que aceptar las enseñanzas que recibo en la iglesia y practicarlas. Entonces eso a mí me va a repercutir, ¿no?, como una ganancia en la vida eterna. Todo lo que yo alcance por medio del trabajo espiritual, eso es lo que yo voy a llevar a la eternidad. Eso es lo que yo voy a llevar. Nosotros, así como los que fueron antes que nosotros, ellos consagraron su vida, porque para poder trabajar espiritualmente hay que estar consagrado, no separado de todo lo demás y concentrarnos, tomar nuestro tiempo de vida, mucho tiempo de nuestros días, no dedicándolos a ese trabajo espiritual para que cuando nosotros seamos arrebatados, podamos ser arrebatados en la primera fila como la fila de la esposa. ¿No? Trabajar espiritualmente es orar, es leer la palabra, es obedecer a la palabra, a la doctrina, a las enseñanzas. Trabajar espiritualmente es negarse a sí mismo, ¿no? Es manifestar la vida de la nueva creación, de la nueva humanidad hacia las personas que necesitan y hacia el Señor. ¿No? Trabajar, entonces el Señor decía, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Gloria al nombre del Señor, alabado sea el Señor, ¿vio? Y bueno, vamos a leer ahí en Mateo 7, 18. 7, 18, donde la palabra de Dios dice: no puede el buen árbol llevar malo fruto, ni el árbol maleado llevar frutos buenos. No, todo árbol que no lleva buen fruto, córtese y es echado al fuego. Así que por los frutos lo conoceréis. Nosotros somos el árbol bueno, o Jesucristo es el árbol bueno. Nosotros somos parte de ese árbol bueno, entonces nuestro fruto va a ser bueno. Nosotros no somos el árbol maleado o malo, ¿no? Ese es cortado y es echado al fuego. Y nosotros pertenecemos al buen árbol, y por lo tanto damos buenos frutos. Esos frutos permanecen para vida eterna. En el versículo también de ese mismo capítulo, en el versículo 27, dice la palabra del Señor: y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, e hicieron ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Fíjese, eso es relacionado al árbol malo, ¿no? También, ¿no? Pero nosotros ahora somos el buen árbol que da buenos frutos, y no el árbol malo. También en Mateo 15, versículo 17 al 20. 15, 17 al 20. Dice la palabra del Señor: y ella dijo: sí, Señor, mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los señores, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Perdón, del 17. ¿No entendéis aún que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Mas lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, dice, ¿no? Todos los malos pensamientos. Y muerte,
adulterio, fornicación, hurtos, falso testimonio, blasfemia. Estas estas cosas son las que contaminan al hombre, que comer con las manos por lavar no contamina al hombre. Y saliendo Jesús allí, se fue a la parte de Tirón y de Sidón. Entonces, ¿cuál es la comida que a vida eterna permanece? La comida, nosotros cuando recibimos, ¿no?, en nosotros pensamientos o palabras, ¿no?, que son palabras de muerte, ¿no? Esas palabras de muerte que están en nuestro corazón nos van a llevar a nosotros a no poder manifestar la vida resucitada de la nueva creación. Por eso nosotros, cuando viene un pensamiento a nuestro corazón o un pensamiento a la cabeza, nosotros lo tenemos que llevar a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento tenemos que llevar a la obediencia a Cristo. ¿Y eso qué significa? Que por ahí a mí se viene el pensamiento de querer perjudicar a una persona. Entonces yo lo tengo que llevar a Cristo, ese pensamiento. Señor, mira, tengo la intención de perjudicar a una persona. ¿Qué consejo me daría el Señor? Y el Señor me diría, no hagas eso, bendecilo, porque vos estás para bendecir, no estás para hacerle daño a las personas. Entonces tenemos que llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y si logramos eso, eso se hace carne con nosotros. Cada vez que viene un mal pensamiento, yo lo llevo a la obediencia a Cristo. Entonces es Cristo a mí me va a decir no o sí. Si es un mal pensamiento, me va a decir no hagas tal cosa. Y me va a dar el versículo para que yo pueda deshacer esa mala intención que vino a través del malo pensamiento, y en vez de maldecir, en vez de el odio, en vez de maldecir, voy a bendecir. Y en vez del odio y el rencor va a surgir el amor hacia aquella persona. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermano, con lo que comemos. ¿No? Comemos en el sentido verbal, en el sentido de las palabras, en el sentido de los pensamientos, en el sentido de los sentimientos. Póngale que a usted es un hombre casado y pasa una mujer y le sonríe y ahí viene el pensamiento. Y el pensamiento usted lo tiene que llevar a Cristo. Y Cristo le dice, mira Señor, yo me gusta esa mujer. ¿Y qué le va a decir el Señor? No, ahí tenés, conténtate con la mujer de tu juventud, sáciate en sus pechos, dice el Señor. Con los pechos de ella, sáciate. No atesores la mujer del prójimo, porque eso no está bien, eso es parte de la muerte, eso es parte de aquello que no salta para vida eterna, sino que a eso se deshace. Entonces, ¿con qué nos alimentamos nosotros? ¿No? Nosotros tenemos que alimentarnos con lo que a vida eterna permanece. Sí, van a venir tentaciones, van a venir pensamientos, van a venir sentimientos, ¿no? Pero todo nosotros lo tenemos que llevar al Señor, para que el Señor apruebe o desapruebe esos pensamientos y esos sentimientos que vienen a nosotros. Y eso es trabajar. Eso es un trabajo muy duro, es un trabajo que demanda demasiado, ¿no? Porque ahora yo no puedo vivir una vida sin pasar por Cristo. Tengo que mirar a Cristo y ver si Cristo aprueba aquello que estoy pensando, estoy sintiendo, dado que Él conoce mis pensamientos y mis sentimientos. Yo lo miro al Señor y el Señor me dice amén o me dice no hagas eso. ¿Entiende? Si yo le obedezco al Señor, si yo deshago ese pensamiento, ese sentimiento que va en contra de la vida de Dios mismo, que va en contra de Dios y va en contra de la mente de Cristo, entonces yo soy recompensado por eso. Yo voy ascendiendo espiritualmente, yo voy creciendo espiritualmente, deshago, ¿no? Y por eso
hay muchas cosas que nosotros tenemos que entrenarla en secreto, ¿no? Porque muchas cosas a nosotros nos ocurren sin que nadie sepa, ¿no? Muchas veces tenemos conflictos dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón, y bueno, y sentimos la soledad, muchas veces sentimos el desprecio, muchas veces sentimos muchas cosas. Y bueno, estamos mirando para todos lados, ¿no? Buscando de alguna manera remediar esa situación, pero nuestra vista tiene que estar en Cristo, poner los ojos en el Señor Jesucristo. Bueno, pero resulta que no lo pongo en el Señor Jesucristo, lo pongo en el mundo, y en el mundo, bueno, ahí me encuentro con una solución aparente que puede saciar aquellas cosas que yo quiero, pero es aparente. Yo tengo que consultar con el Señor. Señor, mira, Señor, esta situación, mira, Señor, esta persona que conocí es de tu agrado, Señor, esto me conviene, Señor, está dentro de tu voluntad, Señor, y el Señor le va a saber decir sí o no. No, usted también tiene, cuando se enfrenta con situaciones así, usted hable con su pastor y dígale: pastor, a mí me pasa esto, yo conocí a una persona y usted sabe que me gusta mucho, y bueno, pero han venido hermanas a comentarme así alguna vez en todos estos 30 años sobre esas situaciones. Y vienen y buscan consejos, pero no para hacer la voluntad de Dios, sino para que el pastor le diga que lo que está haciendo está bien. Pero el pastor que conoce la palabra le va a decir: mira, hermana, la palabra de Dios dice así. No le conviene, hermana, no le conviene, porque ¿qué comunión tiene la luz con la tiniebla? ¿Y qué relación tiene el templo de Dios con el templo de Baal? No le conviene, hermana. Busque entre los hermanos a alguien espiritual que pueda llegar a ser su esposo, ¿no? Ore al Señor. Y entonces uno está trabajando para lo que permanece, para lo que a vida eterna permanece. Pero si usted desecha el consejo de Dios dado por el pastor, entonces usted está trabajando para lo carnal, para lo que dice, para lo que perece. Porque eso no va a permanecer eternamente, su matrimonio, su noviazgo con esa persona. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Entonces nosotros, hermanos, alabado sea el Señor, tenemos que entender las palabras de Jesús. Nosotros somos la nueva creación, pero esta nueva creación va en desarrollo, ¿no? Y trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios. Claro, y Jesús nos da la vida eterna. Jesús nos da la vida que a vida eterna permanece. No, porque Dios se la dio a Él que la diera. Él nos da la vida eterna. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que trabajar por lo que a vida eterna permanece. Tal vez usted en este mundo no logre vivir la vida que usted quiere. Pero no importa, porque nos espera una vida mejor, una vida gloriosa, una vida esplendorosa en los cielos. Porque esta vida es perecedera, esta vida es pasajera, esta vida puede durar 90 años, 100 años, 120 años, pero se va a terminar. Y lo otro no se va a terminar, lo otro es para siempre. Entonces uno tiene que escoger, uno tiene que ver cuál va a ser su ejercicio, cuál va a ser su dedicación. ¿Va a trabajar por lo que perece o va a trabajar por lo que a vida eterna permanece? ¿Entiende, hermano? Nosotros tenemos que entender, hermano amado, que esto de que se nos dio a nosotros, puede ser ahogado. Esta vida puede ser ahogada, por así decirlo, por aquellos pensamientos y sentimientos que están en nosotros, que pertenecen a la vieja vida, ¿no? Entonces Dios a nosotros, para que esto no ocurra, Dios nos dio la cruz de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros, por medio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, nosotros nos deshacemos de todos esos pensamientos y todos sentimientos que pueda ahogar la vida, ¿no? Que nosotros queremos heredar, ¿no? Cuando recibamos nuestro cuerpo resucitado y glorificado. Entiéndase que la vida del cuerpo es una vida espiritual. Es una vida espiritual.
Nosotros tenemos que trabajar en el cuerpo de Cristo. Y nosotros tenemos que amarnos, ese es un trabajo espiritual. ¿No? Tenemos que confiar los unos en los otros, eso es un trabajo espiritual. Tenemos que vernos como hermanos, como familia, eso es un trabajo espiritual. Tenemos que ver al pastor como un hombre de Dios, como aquel que, como el hermano mayor, ¿no? Bueno, ese pertenece también al trabajo espiritual, es un trabajo, ¿no? Y van a venir muchas cosas en contra de ese trabajo que nosotros tenemos que hacer. Así como, por ejemplo, cuando uno tiene que cumplir un trabajo material, hay cosas que a veces se le interponen para que uno no haga el trabajo. Puede ser un paro, puede ser una protesta, puede ser, no sé, malos consejos, puede ser la falta de herramientas, puede ser muchas cosas. Entonces así también en lo espiritual, muchas cosas se pueden interponer para que nosotros no hagamos el trabajo espiritual, pero nosotros hemos sido provistos por medio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo y a través de la vida que hemos recibido hemos sido provistos con todo lo necesario para poder cumplir con nuestro trabajo espiritual. Si no lo cumplimos, no es porque Dios no nos ha dado todo lo que necesitáramos, sino es porque nosotros hemos escogido vivir la vida que perece, ¿no? En vez de que la vida que permanece. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, ahí está el trabajo. El nuevo hombre tiene que trabajar. La nueva humanidad tiene que trabajar. Nosotros no podemos decir, vio que siempre se dice que los cristianos son unos vagos, y eso no tiene que salir. Eso no es verdad, ¿no? Pero es verdad en parte, como Pablo le decía a los hermanos creo que está en Colosenses o Tesalonicenses. Vamos a buscarlo en esta Biblia, porque esta Biblia es más antigua y es como que yo la leí bastante, ¿no? Donde él dice, este dicho es verdadero, ¿no? Repréndelos duramente. Si usted me puede ayudar con el versículo, hermano. Estoy leyendo Timoteo, capítulo, primera de Timoteo, no es Timoteo, a ver, Tito. Vamos a buscarlo acá. Lo quiero leer a ese pasaje, hermano, porque es muy importante, ¿no? Que no se diga de nosotros cosas que no entienden. Porque muchos hermanos son muy trabajadores en lo material, pero son muy vagos en lo espiritual. Hay una vagancia espiritual muy grande en la iglesia. Nadie quiere trabajar espiritualmente. Todos quieren trabajar materialmente porque ganan plata, ¿no? Pero eso se va a terminar. Todo eso se va a terminar. Lo que usted logre con la plata se va a terminar. Eso no va a ir a la vida eterna. Que no tengo que trabajar por plata, no le estoy diciendo eso. Yo no le estoy diciendo eso porque necesitamos de la plata para poder sostenernos mientras que estamos en este mundo. Pero también tenemos que trabajar en lo espiritual. Gloria al nombre del Señor. Y hay muchos hermanos, hermanas, que usan mucho tiempo en trabajar en lo material y no en lo espiritual. Y ahí se tiene, así como cuando usted no trabaja, en lo material, usted no recibe beneficio, tampoco, así también es en lo espiritual. Cuando nosotros no trabajamos en lo espiritual, tampoco recibimos beneficio. No encontré el versículo, ¿no? Cuando él le dice a los cretenses, ¿no? Que perezosos, malas bestias, ¿no? Perezoso habla de que eran personas que no trabajaban. Y a nosotros mucho tiempo se nos criticó a nosotros los cristianos de que no trabajamos, que somos vagos. Y en cierta forma también fue así en un tiempo, ¿no? Los hermanos, pero eso fue por la mala enseñanza, porque se nos llevaba a nosotros a dedicarnos solamente a
a la vida espiritual, ¿no? Que a servir al Señor, a consagrarnos, se nos llevaba a todo eso, que no estaba mal, pero se nos tendría que haber enseñado también que teníamos que trabajar materialmente, teníamos que aprender un oficio, teníamos que desarrollar un oficio, una especialidad para poder trabajar y ganar un buen dinero, para poder ayudar a la iglesia, para poder ayudar a lo que los hermanos necesitan. Bueno, pero también tenemos que ver cuál de los dos es más importante, el trabajo espiritual o el trabajo material. El trabajo espiritual es más importante que el trabajo material, aunque mientras que estamos en este mundo pensamos que el trabajo material es más importante, porque yo con el trabajo espiritual no voy a pagar la luz, como no voy a pagar los impuestos, no le voy a dar de comer a mis hijos. Eso decimos, ¿no? Y en cierta forma es verdad. Pero entonces lo consideramos que el trabajo material es más importante, pero no es así. Nosotros tenemos que darle valor al trabajo espiritual, ¿no? A permitirle a la nueva creación, a la nueva humanidad, manifestarse en nosotros, ¿no? Para que nosotros podamos llevar a la eternidad todas aquellas cosas que hemos hecho en el cuerpo. Gloria al nombre del Señor. Y entonces, volviendo ahí a Juan, que ya lo voy a encontrar ese pasaje, ¿no? Si usted lo tiene por ahí, ¿no? Cuando Pablo dice, los cretenses son malas bestias, hombres perezosos, este dicho es verdadero, dice Pablo. Si usted lo tiene, por favor, me lo alcanza, hermano. Entonces, ahí vemos, en el capítulo 6. En el capítulo 6 estamos leyendo en el versículo 27. Entonces dice el Señor, trabajad por la comida que trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. ¿Vio? La comida nos dará ¿quién? El Hijo del Hombre. El alimento. Él nos da el alimento. Ahí la última trompeta me manda... filial Virrey del Pino nos manda Tito 1:12. Vamos a leerlo. Tito 1:12. Gracias a los hermanos de Virrey del Pino, porque ellos siempre están ayudándome con los versículos. Gloria al nombre del Señor. Señor bendiga a nuestro hermano Nicolás y a su esposa, nuestra hermana Andrea. 1:12 dice, dice, en el 10 vamos a leer en adelante, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores de las almas, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando lo que no conviene, porque por torpes ganancias. Dijo uno de ellos, su propio profeta, ¿no? Los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, vientre perezosos. Este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Fíjese, era verdadero. Y es verdaderamente cierto que hay muchos hermanos, ¿no? que no trabajan espiritualmente. Creo que el 12 ya lo leí, hermano Nicolás. No, sí, ya lo leí, gracias. Hay hermanos que no trabajan espiritualmente, no trabajan en su vida espiritual. No oran, no ayudan a aquellos que necesitan, no manifiestan el amor, no manifiestan la paciencia, no manifiestan la misericordia, no manifiestan... Eso es un trabajo, a veces muy difícil porque está la carne que quieren pedir. Pero Dios nos dio el Espíritu Santo, no se olviden que Dios nos dio el Espíritu Santo. Y entonces dice... Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para hacer la obra de Dios? Le dijeron ellos. ¿Vio? Ellos querían agradar a Dios por medio de las obras. ¿Vio? ¿Qué debemos hacer para hacer las obras de Dios? Eso es el hombre religioso quiere hacer eso. Quiere agradar a Dios por medio de las obras. Y Jesús le dijo cómo lo tienen que hacer, ¿no? Y respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel a que Él ha enviado. ¿Vio? Ellos querían agradarlo por las obras y Jesús le decían, ustedes van a agradar a Dios solamente por la fe, creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios,
que yo soy el Mesías, que yo soy el libertador, que yo soy el enviado de Dios para poder darle la libertad que ustedes necesitan para ser salvos. ¿No? Esa es la voluntad de Dios. Eso, pero claro, hay hermanos que creen que quieren hacer. ¿Qué debemos de hacer? Fíjese. Y Jesús le dijo, la voluntad de Dios es que creen en aquel que ha sido enviado. Ahora vemos que Jesús fue enviado hace 2000 años atrás, pero hoy hay hombres también que son enviados de Dios. Los pastores, los apóstoles, los evangelistas, los maestros, los profetas, ellos son enviados de Dios para su vida, ¿no? Y usted tiene que oír y tiene que creer en esos hombres. Mientras esos hombres no le den motivo a usted para que usted no crea en ellos, usted no tiene que dejar de creer. Ahora, si ese hombre le da motivo para que usted no crea en él, entonces es otra cosa. Pero mientras que él no le dé motivo, ¿sí? Mientras que sea un hombre espiritual, mientras que sea un hombre que trabaja espiritualmente, que provea espiritualmente del alimento que usted necesita, que necesita la iglesia, mientras que usted vea que es un hombre recto, que es un hombre temeroso de Dios, que es un hombre que no vive conforme a la carne, que no vive conforme a la forma de este mundo, entonces no tiene por qué no creerle. Pero el diablo siempre, ¿sabe lo que hace el diablo y lo que hizo toda la vida para que nosotros no confiemos en nuestros pastores? Nos puso la mirada en la carne de los pastores. Pero la carne del pastor es lo mismo que la carne del discípulo. ¿Vio? Es lo mismo, nosotros tenemos la misma carne. Y la imperfección está en la carne, ¿no? En la manera de caminar, está tal vez en una verruguita que uno tiene, tal vez en un brazo torcido, tal vez, qué sé yo. Hay tanta imperfección en la carne. Y también, pero si no andamos conforme a la carne, aunque la carne está en nosotros no andamos conforme a la carne, nosotros andamos conforme al Espíritu de Dios. Trabajamos para andar ahí, ¿no? Continuamente estamos trabajando, no descuidamos nuestro oficio. ¿Cuál es nuestro oficio? Manifestar la vida del nuevo hombre. ¿Cuál es nuestro oficio? Ser conformados a la imagen de su Hijo. ¿Entiende, hermano? Por eso querían hacer la voluntad de Dios, querían obrar. Y Jesús le dijo, no, crean ustedes, tengan fe. Y entonces respondió Jesús y les dijo, esta es la voluntad de Dios, del que me envió, que creáis en aquel que le ha enviado. Y le dijeron entonces, ¿vio? Fíjese qué atrevidos que son. Así son de atrevidos las personas que no entienden. Ellos son atrevidos. Dice, y le dijeron entonces, ¿qué señales pues haces tú para que veamos y te creamos y qué obras haces? Y ahí ellos, acá dan a entender que ellos no estuvieron cuando el Señor multiplicó los panes y los peces. Estas personas que estaban ahí no estuvieron en ese evento. Y respondió Jesús, le dijo, ellos le dijeron, ¿qué obra haces tú? Para que veamos y te creamos, ¿qué obra haces? Y entonces ellos traen a Moisés a la escena y le dijeron entonces, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Estamos leyendo el versículo 31, no de Juan, ¿no? Y nuestros padres comieron del maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo os dio a comer. Gloria al nombre del Señor. Y ahí en Éxodo 16:15 vamos a leer. Éxodo 16:15 dice así. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés dijo, este es el pan que Jehová os da para comer, ¿no? Esto es lo que Jehová ha mandado, recogéis. Bueno, y ahí ese era el maná. Acá no dice que era el pan del cielo, acá dice que este era un pan que Dios había enviado.
Y entonces Jesús tenía razón cuando Jesús le dijo a ellos en el desierto, en el versículo 32 del capítulo 6, Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y que da vida al mundo. Y dijéronle, Señor, danos siempre este pan. Gloria al nombre del Señor, danos siempre este pan. Y Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. Jamás. Y fíjese la valentía de nuestro amado Maestro, de nuestro amado Señor, de decirle, yo soy el pan del cielo. No, yo soy Dios. Si ustedes no comen de lo que yo les doy, de lo que yo les hablo, si ustedes no comen de lo que yo les demuestro a ustedes, si ustedes no se alimentan con esa vida que yo manifiesto, no, si ustedes no comen de las doctrinas que yo les enseño a ustedes, si ustedes no comen de la sabiduría que yo les manifiesto, ¿qué puedo hacer yo? Yo soy el pan del cielo. A mí Dios me mandó para saciar el hambre de los hombres, ¿no? Y dice, y aquel que come de este pan de Jesús, ¿no?, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Alabado sea el Señor. Entonces fíjese, la nueva creación o la nueva humanidad se alimenta de Cristo. Nosotros nos alimentamos de la palabra del Señor. Nos alimentamos cuando nosotros vamos conociendo a través de su conducta, a través de sus pensamientos y a través de sus sentimientos, vamos conociéndole a Jesús, y cada entendimiento, cada conocimiento de Él es un alimento espiritual, y ese alimento salta para vida eterna. Nos va a llevar a la eternidad eso a nosotros, con el Señor. Tenemos que llenarnos de Cristo, porque imagínense que nosotros nos llenamos, comamos de Cristo y vamos al infierno. ¿Qué va a ser todo lo que nosotros comimos en el infierno? No va a ir al infierno, va a ir al cielo eso. Tampoco puede quedar en este mundo, porque este mundo, si este mundo no valoriza, ¿no?, lo que es el alimento espiritual, lo que es el Señor Jesucristo. Danos siempre este pan, fíjese. Yo pensaba que era el pan para comer. Y Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. Es decir, que este es de vida eterna. Yo soy el pan de vida. Aquel que come a Cristo come la vida eterna, se alimenta de la vida eterna. Si bien nosotros hemos recibido la vida eterna, ¿no?, porque esa vida está en Cristo, pero también esa vida vamos aumentando en el crecimiento de esa vida por medio de la palabra, del alimento que nosotros comemos. Cuando comemos la palabra de Cristo, ¿no?, la doctrina de Cristo, cuando nosotros comemos la enseñanza de Cristo, la manera de ser de Cristo, de pensar, de sentir, entonces nosotros estamos ocupándonos de lo que a vida eterna permanece. De lo que a vida eterna permanece. Y eso es el trabajo de la nueva creación. Fíjese, ¿cuánto nosotros nos llevaría a nosotros a descubrir todo lo que Cristo es por medio de su palabra? Porque no solamente el Nuevo Testamento habla de lo que Cristo es, sino que el Antiguo Testamento también lo presenta en figura. Y tendríamos, mire cuánta ocupación tenemos nosotros. Tenemos que adquirir el conocimiento, que eso nos lleva a la mitad de nuestra vida, y la manifestación nos lleva a la otra mitad. No tenemos tiempo para otra cosa. No tenemos tiempo para vivir en este mundo, porque estamos ocupados, estamos trabajando en lo espiritual. Estamos ahí. Y ahí donde Dios quiere que estemos. Quiere que nosotros trabajemos ahí. Entonces, qué maravilloso es poder aceptar a Cristo como nuestro alimento, como nuestra comida. Pero tenemos que trabajar por esa comida. Pero es una comida espiritual. Quiere decir que nuestro trabajo, veo que cuando uno trabaja se desgasta.
su fuerza, su vitalidad. Entonces el alimento que uno come le da nuevamente esa vitalidad, esa fuerza para continuar trabajando. Nosotros servimos al Señor y ciertamente que nos vamos debilitando, pero ahí está la palabra del Señor. Ahí trabajamos para que, y el fruto de ese trabajo es la comida, y la comida es Cristo, el Cristo resucitado. Y entonces, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Ustedes me vieron, me están contemplando, me han escuchado, ustedes me conocen, he hecho cosas delante de ustedes. ¿No? Me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Entonces, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Gloria al nombre del Señor. Eso podíamos leer en el capítulo 17, verso 2. Dice, y como le has dado la potestad de toda carne para que dé vida eterna a todo lo que le diste. Vida eterna a todo lo que le diste. En el capítulo 18, verso 9, dice, para que se cumpliese la palabra que había dicho, de los que me diste, ninguno de ellos perdí. Ninguno de ellos perdí. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el Señor, porque Él no pierde. Nunca sus ojos se van a apartar de nosotros, nunca. Los ojos de Dios están sobre los justos, no sobre sus hijos. Sus ojos siempre están ahí. Y esa confianza, la nueva creación, la nueva humanidad tiene que tener esa confianza. Él siempre está presente en cada pensamiento, sentimiento y acción que nosotros hagamos. Él es el testigo fiel y verdadero, el Señor. Y Él no está para condenarnos, no está para maltratarnos. Él está para que nosotros recibamos lo mejor de Él, que podamos alcanzar todo lo que Él ganó para nosotros, ¿no? Su amor se dispensa hacia nosotros, que somos sus hijos, porque nosotros hemos creído en Él. Entonces, hermanos amados, qué maravilloso es poder contar con el Señor. Nosotros creemos en Él, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, más la voluntad del que me envió. Y ahora nos toca a nosotros. Nosotros también hemos nacido de nuevo para hacer la voluntad de Dios. Pero Jesús vino del cielo no para hacer su voluntad. No sabemos cuál hubiera sido su voluntad. Yo creo que la voluntad de Él era la voluntad del Padre, ¿no? Pero bueno, esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo lo que me diré no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. Dios no pierda nada de lo que Dios le dio. ¿A quién le dio? A todos aquellos que creyeron. Todos los que son creyentes, todos los que recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador, esas personas son del Señor y Él no va a perder a ninguno de ellos. No, a ninguno de ellos lo va a perder, ¿no? Sino que lo va a resucitar en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces murmuraban de Él los judíos que habían dicho, porque había dicho, yo soy el pan que descendí del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo descendido? ¿Se dan cuenta? Ellos no entendieron nada. Ya Isaías hablaba de que el Hijo de Dios iba a venir, de que el Mesías se iba a venir. ¿Y cuáles eran las señales que iba a hacer? ¿No? Iba a abrir las puertas de los que estaban en prisión, le iba a devolver la vista a los ciegos y el oído a los sordos, ¿no? Y que el Señor le iba a sacar en victoria a todos aquellos que creerían en Él. Todo eso, y ellos no le conocieron, ¿no? Ellos le veían en la carne. No es hijo de José el carpintero y su madre no se llama María, ¿no? Hasta ahí nomás sabían del Señor. Y Jesús respondió y díjoles, no murmuréis entre vosotros, no murmuren. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo lo resucitaré en el día postrero.
Gloria al nombre del Señor. Damos gracias al Señor. Ya se pasó la hora, hermanos. El Señor bendiga grandemente su vida. Que esta palabra que hemos hablado en esta noche sea de mucha fortaleza para usted. Acuérdese el lugar de la nueva creación. Acuérdese que la nueva creación trabaja para lo espiritual. Trabaja para la eternidad. Nuestro trabajo es para que salte para vida eterna. No, lo material hacemos, pero más importante es lo espiritual. Que el Señor le bendiga y le dé mayor entendimiento, mayor sabiduría cada día, hermano. Saluda a la hermana Romina, el Señor te bendiga, Romy, un fuerte abrazo. Y bueno, y acá solamente tengo al hermano Nicolás. El Señor bendiga grandemente a los hermanos de mi Rey del Pino. Un abrazo, hermano. Mañana de 6 a 7 estamos con la reunión del culto. Y también el hermano Nicolás va a estar invitándonos a entrar a la sala. Y también después tenemos de 17 a 8 la predicación. Un fuerte abrazo. El Señor le bendiga grandemente a todos, hermanos. Que tengan una buena noche, un buen descanso. Oren por mí como yo estoy orando por ustedes. Padre Santo, te doy gracias por permitirme hablar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, te doy porque, Señor, los hermanos necesitan de este alimento espiritual. Señor, ayúdalos a entender y a comprender. Señor, que ellos le den valor a esta palabra, Señora, a esta enseñanza, Padre. Ayúdalos, Padre Santo, en el nombre de Jesús te lo pido, que tu Espíritu Santo sea poderoso en ellos. Padre, ayúdalos y bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermano. Nos vemos en el día de mañana. Amén.